Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una tarde más por aquí. Yo ansiosa porque hoy tengo una invitada súper especial. Es Carmen Martínez, que ha escrito Pon rumbo a tu libertad. Y ella es, aparte de escritora, es periodista y para mí es un placer enorme. Así que, sin más dilación, vamos a hablar con ella y nos va a explicar muchas cosas interesantes. Poner atención porque de esta tarde vais a salir totalmente transformados. Vamos a ver si está por aquí Carmen. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, tocaya. Sí, pues nada, deseando hablar contigo un poquito y con tus oyentes, con nuestros oyentes y con los lectores, que son Exacto. nuestra razón de ser. Ahí está, ahí está. Cuéntame, ¿cómo ha cambiado tu vida de funcionaria a emprendedora? Pues 180 grados, un cambio Ah, absolutamente radical, porque, bueno, yo soy funcionaria desde los 19 años y tengo 53. Imagínate tantos años trabajando por toda una cuenta, vida. toda una vida. Entonces, cuando estás trabajando tanto para otros, tú misma te vas creando bloqueos, yo los llamaría, ¿no? Porque te crees que por ser funcionaria ya no eres emprendedora. Por ejemplo, era una Ya, de las creencias en las que yo tenía y que yo decía, bueno, yo admiro mucho a los emprendedores, ¿no? Porque, oye, se arriesgan muchísimo, tienen que crear un proyecto, promocionarlo, y yo decía, bueno, yo no soy capaz de eso, porque, bueno, siempre te dicen, oye, mira, haz esto, y yo en mi labor como periodista y como escritora, pues siempre he estado escribiendo para otros, organizando eventos para otros. Entonces, pues como que tú mismo te etiquetas pensando que no eres emprendedor. ahí está. Y de Tu, pronto, tu, tu basura mental, sí, esta efectivamente, que nos castiga tanto. efectivamente. Entonces, tú te condicionas, solo te condicionas. Y bueno, pues llega un día que algo cambia y resulta que en menos de un año aquí estoy, como escritora emprendedora que me llamo, y, y rompiendo mis propias creencias cada día. Rompiendo creencias para tu libertad, para tu sueño. ¿Eh? Efectivamente. ¿Cuál fue el detonante que te dijo, Carmen, ahora o nunca? Ujú. ¿Cuál Pues mira, fue? yo siempre, bueno, como escritora, o sea, como periodista que soy, nunca he trabajado en medios de comunicación, siempre he trabajado en comunicación institucional y sobre todo escribiendo discursos. Entonces llevo como 25 años escribiendo para otros, ¿no? Y en el último trabajo en el que estaba bien, estaba a gusto, pero un día me planteé y dije, ¿y por qué no escribes para ti? Porque tienes tanto dentro. Lo que pasa es que eso es otra de las cosas que he roto, porque a mí me daba miedo escribir, porque yo decía, bueno, sí, tienes tanto dentro, pero es que hay que rascar y hay que sacar todo lo que tienes dentro. Tu Y además, esencia. exacto, y entonces te da miedo porque dices tú, bueno, primero, yo he llorado mucho escribiendo Pon rumbo a tu libertad porque te sanas y Yo creo que entras. todos los que escribimos nos pasa eso. Entonces, eso me aterraba, me daba mucho miedo buscar en mi interior. Después me daba mucho miedo y mucho pudor y mucha vergüenza desnudarte, ¿no? Y decir, bueno, ¿a quién le interesa mi vida? ¿O a quién le interesa lo que yo tenga que decir? Esa es otra de las cosas que lógicamente cuando tienes libros en tu mano y lo lees, dices tú, pues no, seguro que con este libro puedo ayudar a alguien. Entonces, como te digo, en ese trabajo dije, bueno, ¿por qué no escribo para mí? ¿Y por qué no escribo para los demás, pero para todo el mundo, no solamente Claro. para alguien en concreto, ¿no? Y bueno, pues a raíz del el evento de Vuélvete Imparable de Laín García Calvo el año pasado, me inscribí como tú, en la mentoría de bestseller,
Y también fue una señal, ¿no? Porque nosotros que somos muy andaluces, mi marido siempre me venía diciendo desde hace mucho tiempo, niña, ¿tú por qué no escribes un bestseller? Me lo decía en andaluz auténtico, ¿eh? Y te haces como la de la Rowling. Y yo Qué decía, bueno. y yo decía, sí, hombre, claro, José, yo funcionaria, ¿no? Ahí un poquito, yo cortándome las alas. Y de pronto en el evento digo, bueno, ¿y por qué no? Hay una oportunidad. Y entonces, Claro. pues, a raíz de ahí ha venido todo lo demás y miro hacia atrás, hace un año que tuvimos este evento, yo ya me había leído todos los libros de Laín y bueno, eso me dio la fuerza para decir, no, me planto y lo hago. A mí la verdad que cuando vi tu libro me alucinó porque me vi en muchas cosas reflejada, con muchas cosas que me gustan, Ujú. porque cuando ves el título, ¿no? Pon rumbo a tu libertad, dices, eso es lo que todo el mundo está buscando, ¿no? Coger Sí. el rumbo de su vida y decir, por fin soy libre. Pero cuando encima lees y dices, Saga, bonjour la vie, piensas, wow, Carmen es como yo. Siempre nos Nos, quedará París, nos, ¿no? nos hemos conocido por algo. Sí, Y evidentemente. no es por casualidad, sino por causalidad. Y entrando a descubrir tu libro, tu maravillosa obra, porque de verdad que la recomiendo al 100%, empiezas a leer tu vida personal y me empecé a preguntar, ¿Carmen empezó a decidir su vida? ¿O la vida la decidió a ella? ¿O cómo funcionó? Explícanos un poco. Tú llegó un momento que dijiste, quiero decidir algo por mí misma. Y fue no tener hijos, ¿no? Efectivamente, Esa sí. es una de las cosas. Cuéntanos. Sí, esta es la esencia del libro, ¿no? El germen del libro. Cuando, cuando yo era pequeña, mi madre siempre me decía, Mari Carmen, no se puede tener todo. Y yo decía, ¿pero por qué, mamá? ¿Pero por qué no se puede tener todo? ¿Por qué no puedo intentarlo al menos tenerlo todo? Entonces, a mí me costaba mucho trabajo decidir, porque ya te digo, yo he sido muy inquieta siempre y me gusta todo, me gusta todo. Entonces, pero llegó un momento vital en que no puedes tenerlo todo. Por ejemplo, con los hijos. Tú tienes una pareja y te va mal y tú cortas. Se sufre, se pasa mal, pero eso se acaba. Tú estás en un trabajo a disgusto y te puedes ir. Por ejemplo, yo en el último mío dije, bueno, me voy y me dedico a otras cosas, me dedico a escribir, que es mi vocación. Pero cuando tú tienes un hijo, tú no puedes cortar. Tú tienes el hijo y es para toda la vida. Te salga Vaya. bien o te salga mal. Entonces yo siempre pensé que esta decisión es la más importante que tomamos en la vida. La más importante para mí, sin duda. Yo venía de una historia familiar y es que mis padres perdieron un hijo. Entonces, claro, te pones a investigar en ti misma y evidentemente a mí eso me ha tenido que influir porque mi hermano murió con 5 años cuando yo tenía 3 meses. Yo he sido un poco, yo estoy convencida que he tomado el testigo de mi hermano y que llevo parte de él en mi alma. Entonces, claro, en mi casa siempre se vivió mucha tristeza hablando de nuestro hermano, del hermanito, como le llamábamos, ¿no? De José María. Entonces, eso a mí me ha tenido que influenciar, evidentemente, porque Emocionalmente emocionalmente seguro, seguro. seguro. Entonces, cuando llega la decisión de ser madre o no ser madre, hay muchos factores que a mí me influyen. No es ya solamente la historia familiar, sino, bueno, pues tu estudio, tu trabajo, tu vida, tu pareja. Y claro, llega un momento en que tienes que decidir. Y en aquellos tiempos, porque te estoy hablando ya de hace Unos 3 décadas, añitos. Unos entonces, añitos. unos añitos. Entonces, lo normal en mi tiempo era, pues te casas joven, porque yo me casé con 24 años, trabajas, tienes tu casa, cuidas a tu familia, tienes tus hijos, y eso es así porque es así. Vaya, una fórmula matemática. 1 más 1, 2 Efectivamente. más 1, 3. Y ya Y de ahí no además, se sale. eres mujer, con Y lo cual además eres mujer.
tienes que tener instinto maternal, sí o sí. Y mira, yo mi instinto maternal, a mí me encantan los niños. Yo tengo 4 sobrinas, me desvivo con ellas y me gustan los niños, pero yo no sé si he tenido ese instinto maternal que hay que tener para dar el paso más importante de tu vida. Entonces, claro, si hubiera coincidido con una pareja que le encantan los niños, pues probablemente habríamos tenido niños. Pero mi marido, pues era un poco en mi misma línea, ¿no? Y entonces me decía, mira, en definitiva, hacemos lo que tú quieres, porque nos guste o no nos guste, los hijos son para las madres. Vaya. Ahí verás tú, que yo estoy convencida que él hubiera sido un padre maravilloso, implicado al 100%, no implicado, compartiendo al 50% las tareas. Pero, bueno, los hijos tiran más para las madres, son, en definitiva, estas barreras que intentamos romper y que, bueno, estamos ahora en torno a la celebración del Día de la Mujer y un momento espléndido para que reivindiquemos la igualdad real y efectiva, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues nos lo planteamos, lo hablamos tranquilamente y, como te digo, fue una decisión tomada en libertad. Uh-huh. Entonces sí había que decidir, como decía mi madre, entonces sí había que decidir y nosotros decidimos no tener hijos, que es una decisión libre y evidentemente tan legítima como otra. En mi libro yo no intento convencer a nadie de que no tenga hijos, para nada. Yo lo que intento es que las personas decidan en libertad, que se planteen qué quieren hacer, no ya con los hijos, con cualquier aspecto. Con cualquier cosa. Cualquier cosa de esta vida. Entonces, cuando me planteé escribir el libro, estaba leyendo otro libro que se llama No Madres, que me gustó mucho porque le hacía entrevistas a 10 mujeres muy, muy significativas, ¿no? Algunas de ellas habían no podido tener hijos, otras, pero una de ellas que a mí me encanta es Maribel Verdú. Yo admiro muchísimo a Maribel Verdú y ella decía que incluso la habían insultado diciéndole, pero bueno, ¿tú qué te crees? ¿Cómo que no tienes hijos? Y ella estaba ya cansada de dar entrevistas y de explicar que su familia eran ella y su pareja. Entonces eso me hizo reflexionar y ya te digo, fue el germen para crear Pon rumbo a tu libertad. Es un canto a la libertad de decisión, de elección. Y además es un cambio, una rotura de creencias. Efectivamente. Porque vivimos en una sociedad que lo que decíamos antes, si no es 1 más 1, 2 más 1, 3, ya eres un bicho raro. Sí, y en mis tiempos además es que rompía la línea directa, la línea maternal, porque claro, mi hermano tiene 2 hijos, mi hermano Ángel, 2 hijas, perdón, pero yo, la niña de la casa y decide no tener hijos. Bueno, yo creo que mi madre no, por más que se lo he dicho, no lo acepta. Ella me sigue diciendo, pero tú no puedes tener hijos, cariño. Y mamá, ya va a ser que no, ¿eh? Ahora ya es que ya no me apetece. Aunque quisiera, ahora ya no tocaría. Ya como que no. Entonces, bueno, pues es una decisión en libertad de pareja y nunca nos hemos arrepentido, ¿eh? Sí, hemos pensado, evidentemente, cómo habría sido nuestra vida. Habría sido otra vida absolutamente diferente. Porque cuando tienes hijos, es otra vida la que has tenido antes. Ya no es ni mejor ni peor, una vida diferente. Entonces, pues habría sido una vida maravillosa, pero diferente. Totalmente. Es simplemente abrir una puerta a una nueva oportunidad, ¿no? Cuando tienes hijos y cuando no tienes hijos son 2 puertas diferentes, totalmente paralelas y que se puede decidir hacer una cosa u otra en plena libertad. Efectivamente, ese es el concepto. Ahí está. En tu libro nos hablas del apego, del desapego y de la autonomía emocional. Uh-huh. Cuando tú tuviste esta decisión, ¿tenías un apego a algo en especial? ¿O te desapegaste rápidamente a esa idea? ¿Te costó? ¿O viviste esa sensación con una autonomía emocional un tanto fuerte? Sí, yo no tenía apego sentimental a la situación de tener o no tener hijos. Yo lo viví con mucha autonomía. Me reconozco fuerte en ese momento, a pesar de que tenías que dar muchas explicaciones, porque
porque cuando no te decían, pero bueno, ¿vosotros para cuándo? No, otros te decían, ay, que tú no tienes hijos, qué pena. Que no puedes, Que ¿no? no puede, o es que no puede él. Ay, ay. Tú ahí estabas explicando si podía o no podía, o querías o no, ¿no? Y entonces no era fácil, ¿no? Y después, pues eso, mi madre, mi suegra, bueno, pues no era fácil en algunos momentos, ¿no? Pero, pero bueno, en aquel momento no. Yo he tenido apegos con los, verás tú, los apegos, sabemos que hay apegos emocionales muy sanos y muy positivos, que son los que desde pequeño adquirimos, sobre todo con nuestros cuidadores, nuestros padres y los más cercanos. Eh, pero yo tenía un apego muy fuerte con mi madre. Entonces yo necesitaba cortar el cordón umbilical en un momento determinado de mi vida porque me asfixiaba un poquito, ¿no? Ya. Entonces, eso no significa que tengas que huir. Yo en cierta manera huí un poco, pero porque tenía una espinita clavada y que era vivir sola un tiempo. Porque me casé tan joven que salí de casa de mis padres a mi propia casa con mi pareja. Entonces tenía ahí una espinita clavada. Y con 41 años me fui de Erasmus, entonces era estudiante de tercer ciclo y me fui de Erasmus a París. Y de ahí la portada tan significativa y de ahí el A mí título me de la enamoró, frase. ¿eh? Y es que es que es mi ciudad, Yo, la ciudad de la... yo también digo que mi segunda ciudad de donde yo es París. París me enamora totalmente. París es maravillosa y bueno, yo tenía ya, como te digo, una necesidad de vivir sola, aunque fuera una experiencia, ¿no? Y bueno, pues me fui a una universidad a hacer un curso de posgrado y estuve 5 meses viviendo en París sola y ahí fue donde rompí mis apegos bueno, y corté el cordón umbilical de salir de la burbuja maternal, ¿no? Y de ver que eres capaz de vivir sola, sin estar tan entregada a los temas familiares. Sobre todo vuelvo al tema feminista, de que cuando no cuidamos a los hijos, cuidamos a los mayores, y entonces siempre estamos cuidando a alguien. Y yo necesitaba estar sola. Entonces, bueno, fue una experiencia que evidentemente me marcó mucho, como se puede ver en el libro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y ahora estaba pensando que qué curioso, ¿no? Una mujer tan fuerte, con tanto coraje, que decide en un momento de su vida romper con un tipo de creencias que en su familia le han marcado y en cambio que estabas tan apegada a tu madre, ¿no? Sí, sí. Sí, porque los patrones se repiten, los patrones de conducta en la familia se repiten. Entonces, mi madre estaba muy apegada a su madre y sus hermanas igual, y bueno, pues eso te lo transmiten y evidentemente pues yo estaba muy apegada a mi madre y lo sigo estando, evidentemente, pero mm, sí, en el libro lo explico, ¿no? Tienes que romper un poco con ese concepto de la gran madre, porque nuestras madres son maravillosas, todas, pero hay un momento vital de la vida en que algo te chirría y Porque quieren ser posesivas. efectivamente. A Entonces mí, tienes que a romper mí, un poquito con eso. exacto. A mí me dicen, sobre todo mi madre, porque mi madre tiene más o menos la edad de la tuya, y Sí, mi madre me dice, ay, cuidado con el niño, o cuidado con la niña, ¿no? Y yo le digo, tranquila, porque es que porque le tiene que pasar algo, ¿no? Está siempre con ese ay. Y yo sí, totalmente. Yo siempre le he dicho que yo simplemente he sido el canal de vida para mis hijos. Y ellos tienen claro, su vida totalmente claro. paralela a la mía, que están aquí, que yo les Claro. cuido, ellos me cuidan a mí y nos tenemos para cualquier cosa, pero no, no soy en ese sentido posesiva. Claro, Que, tú le das las raíces y los formas para que ellos vuelen con sus propias alas. Pero ten en cuenta que mis padres, al perder a un hijo, mi madre se volvió súper protectora. claro, Entonces, eso te puede asfixiar un poquito, ¿no? Fíjate cómo es la cosa. Mi madre vive muy cerquita de aquí, entonces, con 80 y tantos años que tiene, cuando salgo de su casa y llego a la mía, le tengo que dar un toque en el teléfono la para que mía se quede también. tranquila. La mía también. A 10 minutos, pero son madres. Son madre. Claro, Entonces a mí eso me daba un poquito de miedo. Yo decía, Dios mío, porque claro, asocias el ser madre un poquito también a ese sufrimiento, ¿no? Y a mí eso me daba un poquito de miedo.
Entonces, para mí era muy importante irme y vivir esa experiencia en libertad, y cuando volví, pues volví una mujer nueva. A la luz de Sevilla, salí un poco en París, en aquello hacía mucho frío, muy gris el cielo, y cuando volví a la luz de Sevilla, habiendo vivido la experiencia, yo era una mujer bastante realizada. Y transformada, seguro. Transformada. Totalmente. A partir de ahí volví a romper otras creencias, ¿no? De que era capaz de vivir sola y resolver cosas tan simples como que el plombier venga a arreglarte, el fontanero venga a arreglarte el cuarto de baño, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eres capaz de hacerlo sola y, oye, te sientes muy bien. Punto. Es que yo creo fielmente que aunque seamos mujeres, hombres, porque yo me considero persona humana sobre todo, sí. Tenemos esa necesidad por creencias y por sociedad y por naturaleza. Por herencia. Sí, nos han clasificado de tal forma, es como si nos hubieran creado con una máquina, tú eres mujer aquí, tú eres hombre aquí, tú tienes que hacer esto, tú tienes... Y romper con eso está costando muchísimo, pero yo desde aquí animo a todo el mundo, y yo creo que Carmen estará conmigo, a que empecemos a romper esos patrones, a romper esas creencias, porque podríamos ser mucho más libres, sí, pudiendo decidir totalmente lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer, porque considero que todo es correcto y todo está bien. Solo es tu propia decisión la que da ese rumbo a tu libertad. Es que, ¿por qué tenemos que seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho? Fíjate qué avanzado estamos en España, por ejemplo, con el matrimonio homosexual. Imagínate esto en mis tiempos, que era una absoluta locura. Que esto, la de personas que se escondían, y si se sabía, era como una cosa. Yo digo que yo estoy ahora en este periodo saliendo del armario, porque estoy rompiendo muchas cosas que tienes ahí guardadas, y que, oye, que me siento un espíritu libre. Mira, leyendo el libro de No Madres, una cosa que me llamó mucho la atención es que las mujeres siempre tenemos un apelativo, un calificativo en función de alguien. Somos madres de, hijas de, esposas de, cuñadas de, pero cuando no eres madre, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te denominan? No madres, en inglés se dice libre de cargas, libre de hijos. Pero bueno, ¿por qué me tienen que calificar en función de nada? Yo soy una persona. Las etiquetas que nos ponen siempre en cualquier caso. Mira, voy a explicar una cosa que me ha hecho mucha gracia a colación de esto, porque muchas veces cuando, ay, pásame tu teléfono. Sí, pon Carmen, madre de... No, ¿Carmen qué? Claro. Carmen qué, ¿cómo te llamas? Si yo ya me pondré una referencia, es una madre de una hija de tercero, de mi hija o de mi hijo, pero ¿cómo te llamas? Carmen, ¿y qué más? Carmen, y tus apellidos, tienes una historia detrás de ti. Luego vienen y dicen, se lo tengo que enviar a, ostras, ¿quién es? Tengo tantas Cármenes que no sé quién es. Yo siempre, mi agenda siempre está con nombre y apellidos de toda la vida. Es que, ya te digo, nos denominan en función de, sí, tú eres Carmen, la mujer de José Manuel. Sí, es verdad. No, mire usted, yo soy Carmen, punto. Y él es José Manuel, punto. Entonces, a las que no tenemos hijos, no tenemos una manera de denominarnos. ¿No? Habría que sacar un vocablo nuevo para denominarnos, o no, porque yo ya te digo, yo me denomino espíritu libre y quiero crear mi tribu de los espíritus libres, en las que simplemente seamos personas, independientemente del género, de la condición, de todo, porque la libertad para decidir lo que tú quieres hacer, además de las circunstancias, la decisión la tienes que tomar tú. Totalmente. Muy bien, Carmen. Había una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo tu libro, es quiero ser como Zidane. Sí, un poco emulando al título de la película de Quiero ser como Beckham.
Sí. Y es una vivencia muy bonita que yo cuento porque trabajé con un jefe que ya falleció y él tenía un concepto de los equipos que no, los grupos humanos, sabes que hay una gran diferencia en los equipos cohesionados, en los que él siempre decía que era como un equipo de fútbol, ¿no? A mí el fútbol me encanta, entonces siempre hablábamos mucho de fútbol. Y él me decía, por ejemplo, en el Real Madrid, en aquellos tiempos, me decía, para que Zidane marque goles, tiene que estar Makelele trabajando duro en el campo y haciendo el trabajo más duro para que Zidane brille. Entonces, a mí aquello me marcó mucho porque yo en aquel equipo de trabajo era Makelele. Entonces, el que brillaba era él y brillaban otros, claro, porque yo escribía los discursos y después los hacía suyos y hacía unos discursos estupendos, pero bueno, los papeles los preparaba yo, ¿no? Entonces estábamos un día en el Parlamento de Andalucía y él se estaba repasando su discurso, se para, me mira y me dice, doctora Martínez, me llamaba, y me cuenta esta historia, ¿no? Para que yo sea Zidane, tiene que haber un Makelele detrás, que nadie ve. Claro, ese era mi trabajo y además bueno, pues evidentemente nadie sabe que esos papeles los había escrito yo, ¿no? Recuerdo que era importante porque era un discurso sobre la guerra de Irak, ¿no? Era un discurso precioso que hicimos en defensa del no a la guerra, ¿no? Entonces, a mí aquello se me quedó. Y claro, llega este momento de mi vida en que digo que no, que yo quiero ser Zidane, que la que quiere brillar soy yo, que escribo ya para mí. Entonces, pues de ahí el título del capítulo y la vivencia, la experiencia que cuento con mi jefe, con mi añorado jefe. Y la verdad es que yo puedo decir desde aquí que no hace falta, porque tú ya naciste siendo Zidane. Sí, pero me lo tenía que creer yo. Sí, Ese eso era es el problema. cierto, eso es cierto. Pero Porque, bueno, gracias a toda tu experiencia, a todo claro, ese bagaje que has tenido en la vida, al final te has dado cuenta que eras Zidane. claro, este libro es un homenaje a todos los maquileles del mundo. Vaya. Pero hasta que tú no te lo crees, no te sale la estrella. Evidentemente, yo me he estado preparando toda la vida para esto. Yo no sabía por qué, yo sabía que tenía que hacer una cosa, que tenía que hacer que... Entonces, me he estado preparando siempre para esto. Pero cuando llega, tienes que estar, es como decía Picasso, ¿no? La inspiración te llega, pero te tiene que pillar trabajando. Entonces, tenemos que estar formados, tenemos que trabajar, es muy gracioso, ¿no? Mi madre me decía en un momento determinado, Mari Carmen, tú no vas a dejar de estudiar nunca. Digo, mamá, eres la única madre que le dice a sus hijos que dejen de estudiar. Y me dice, claro, hija, pero es que tienes ya 50 años. Eso, eso me lo dijo mi abuela cuando yo le dije que me iba a casar y todo eso, y me dice, bueno, tú ahora ya dejas de estudiar, ¿eh? Por favor, Claro, deja de estudiar y estate en tu casa, mujer. Digo claro. yo, a Nunca, mí, nunca. nunca. Y mi sobrina pequeña, que tiene 21 años, me dice, Tita, con las ganas que tengo de terminar la carrera, y claro, cuando te miro a ti, digo, pero yo nunca voy a dejar de estudiar, digo, no, verdad, el primer paso es la carrera, lo demás viene después. Tienes que estar formándote toda la vida, es un reciclaje continuo, porque si no, ¿dónde te quedas? Es Ahí que, está. es que intelectualmente tenemos que estar siempre, siempre, si no nos quedamos fuera de juego. Ahí está Forma de ser. el equilibrio entre la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional. Ambos es los que nos hacen nuestra mejor versión. Efectivamente, siempre hay que buscar el punto máximo de tu mejor versión y siempre hay que estar formada, preparada, inquieta, investigando, aprendiendo cosas nuevas. Es que ayer hablando con una amiga me decía, yo a esas personas que dicen, no, yo es que vengo de vuelta de todo. Dice, bueno, pues qué triste, ¿no? Porque hay tanto que aprender, yo creo que hasta el último día de mi vida, hasta el último suspiro, estaré inquieta mirando cosas nuevas. Dios mío, si no me hubiera quedado, oye, que yo cuando empecé a trabajar de funcionaria escribía en una máquina y conocí las máquinas electrónicas, conocí el inicio de los ordenadores. Yo decía, es que si no, ¿dónde me hubiera quedado, no?
Ahí está. Tenemos que estar siempre investigando y que cuando llegue ese último suspiro, en todo caso, nos arrepintamos, pero habremos hecho todo lo posible para llegar a ese último momento pleno, que no nos miremos y digamos, ay, podía hacer aquello y no lo hice, qué tonta fui. Y si hubiera cogido aquel tren que estuvo parado en el andén y tuve tantas dudas. Sí. Ahí. Muy bien, vamos a ver la gente que se ha conectado, a ver si hay alguna pregunta. Mira, Elena dice, hola, buenas tardes. Hola, buenas Elena. Tardes, Elena. Buenas tardes. Hay gente conectada, veo gente conectada. Os quería pedir si tenéis alguna pregunta para Carmen en Pon rumbo a tu libertad. Mira, mientras, si hay alguien que quiera escribir alguna pregunta, dinos por favor dónde se puede adquirir el libro. Pues podéis acceder a mi web, www.carmenmartinezsanchez.com. Si son de España, pues lo más fácil. Y si de fuera de España, porque tengo muchos seguidores en redes de México, de Argentina, Colombia, Perú, pues lo más fácil es hacerlo a través de Amazon. Y bueno, yo espero que muy prontito lo tengamos a través de Casa del Libro y de FNAC y El Corte Inglés, espero pronto. Después también lo tengo en algunas librerías de Sevilla, Málaga, Ayamonte. Bueno, si entráis en mis redes sociales tenéis toda la información disponible. Mira, te puedo decir que mi madre nos está viendo, te está poniendo corazones, lo que pasa que a ella no le gusta escribir. Entonces, casi siempre que ve los Facebook Live, me dice, mira que te estoy poniendo corazones. O sea que hoy tienes una admiradora. Sí, pues señora. De primera categoría. Tiene usted una hija maravillosa, ¿eh? Con aliento de vida, que aquí lo tengo de cabecera. y siempre que caigo un poco en desánimo por alguna cosita, recurro a él para motivarme y para encaminar bien el día, ¿no? Es muy inspirador tu libro, Carmen. De verdad que tengo que darte la enhorabuena porque creo que las dos vivimos en un mundo de colores, ¿no? De intentar hacer que la vida sea cada día un poquito más feliz y más alegre, ¿no? Y que la gente sepa coger el rumbo de su vida y que sepa hacia dónde va, sobre todo sin miedo, con ese coraje, con esa valentía, con esa comprensión, siendo totalmente honestos y sobre todo con mucha compasión, porque yo creo que es uno de los valores más importantes, tener tanto compasión para uno mismo como compasión para los demás. Sí. Y esa compasión se ve cuando alguien que ha decidido tomar acción hacia un lado o hacia otro, le acompañas en su camino sin juzgar ni criticar. Y yo creo que eso es lo más maravilloso. Sí. Pues muy bien, Carmen. Hasta aquí es la entrevista. Sí, qué penita. Se me ha hecho cortita. Yo me estaría toda la noche hablando contigo. Sí, pero tenemos cosas que hacer también, ¿no? En casa. Ahí está. Muy bien, pues muchas gracias por todo. Gracias por haberme permitido entrar en tu casa, entrar en ese espacio y robarte este ratito, pero que más bien ha sido compartir por nuestra libertad. Por nuestra libertad, por la libertad y por los sueños. Ahí está. Importantes son cumplir sueños como estamos cumpliendo tú y yo. Y nada, agradecerte muchísimo esta oportunidad que me has dado para romper una creencia más de que me costaba trabajo hacer un directo con nuestros lectores, con nuestros seguidores. Y bueno, pues porque en el fondo soy tímida y me da mucha vergüenza estas cosas, pero realmente me he sentido muy, muy cómoda contigo. Será porque tenemos esa conexión tan especial, Carmen. O sea, que es tu primer Facebook Live. Sí. Oye, muy bien. Enhorabuena. Oye, ha sido un placer para mí. Te lo debo, este momento tan especial. Gracias, Carmen. Muy bien, pues hasta pronto, nos vemos en nada y yo desde aquí me quiero despedir de todos vosotros
y nos vemos, nada, este jueves me parece que nos volvemos a conectar, pero esta vez me van a hacer la entrevista a mí, o sea que no os la perdáis tampoco. Un besito y buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao.